Asístenos, por favor, ayúdame a mí, Señor, guárdame del error, de la herejía. Perdona, Señor, mis deficiencias y úsalas para tu gloria, Señor. Y que bendigas a tu pueblo grandemente en esta mañana. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Vamos a hacer una pequeña pausa con nuestra serie de sermones expositivos de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y hoy vamos a tratar un tema que considero conveniente y necesario para nuestra comunidad. Quiero que por favor vayan conmigo a Hechos de los Apóstoles, un pasaje que citó nuestro hermano Olivaski providencialmente en la mañana de hoy. Hechos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 41, aunque solo me estaré centrando en el versículo 42, para hablar de un tema que es muy necesario en la vida cristiana, y es el tema de la comunión, la verdadera comunión que nosotros como creyentes, como pecadores redimidos, debemos tener en Cristo Jesús. Y no necesitamos ser muy observadores para darnos cuenta, hermanos, de que nosotros vivimos en un mundo fuertemente dividido. Nos hemos encargado de levantar barreras que nos aíslan de los demás, barreras sociales, barreras económicas, barreras raciales. Y si, como si esto fuera poco, le añadimos la cantidad de matrimonios destruidos, familias destruidas, veremos que estamos frente a un problema que es realmente serio y que lastimosamente no se le da la importancia que requiere. Hermanos, sí es serio, porque nosotros fuimos creados no para vivir en aislamiento. El simple hecho de nosotros haber sido creados por el Dios Trino a su imagen y semejanza nos conduce a ser seres sociales por naturaleza, seres que interactúan. Nosotros no estamos llamados a reflejar un aislamiento, sino por el contrario, a reflejar nuestras relaciones. Como así, la relación que tiene la Trinidad en sí misma es la relación que nosotros debemos manifestar con nuestros hermanos. Y nosotros sabemos que si el hombre hubiese mantenido su estado original, todos tendríamos una relación perfecta con los demás. Pero todos sabemos lo que ocurrió. Todos sabemos esa gran tragedia y como consecuencia, hermanos, una separación abismal con relación a Dios. Y no solo con relación a Dios, sino también una separación con los demás. Porque el hombre al pecar no solo se separó de Dios, sino también se separó del hombre mismo. Ahora el vivir es centrado en sí mismo, en el yo. Nosotros somos una raza de seres orgullosos y de seres egoístas por naturaleza. Y estos dos pecados son como una muralla que se levanta y que nos separa de los demás. Por esta razón nos resulta tan difícil mantener relaciones genuinas y profundas con los demás. Mientras más cerca estamos de los demás, existe una mayor probabilidad que vamos a tener problemas, vamos a tener conflictos, porque el orgullo y el egoísmo son muy sensibles a la vista, pero sobre todo cuando siempre tendemos a verlo en el hermano y no en nosotros. Pero precisamente es aquí donde entra en juego la gracia bendita de nuestro Señor, el cual al salvarnos no solo nos transforma a través de su Santo Espíritu, sino que también nos capacita para luchar con nuestros pecados, para luchar con esa tendencia pecaminosa al egoísmo, al egocentrismo, a estar centrado en el yo. Y de esta forma podemos nosotros tratar de cultivar verdaderas relaciones de amor, y obviamente no perfectas, mientras estemos en este cuerpo de pecado, pero sí genuinas. No perfectas, pero sí genuinas. Dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 22, que nosotros hemos sido purificados por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu
pero con un propósito, y Pedro lo deja claro, para el amor fraternal no fingido. Pedro añade, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. ¿Por qué? Porque dice Pedro, siendo renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esa purificación del corazón, hermanos, es necesaria para que ese amor fraternal no fingido sea posible. Sin eso es imposible amar. Ahora bien, nosotros podemos cambiar el asunto y decir que ese amor fraternal no fingido es una de las marcas características de un corazón que ha sido purificado, de un corazón que ha sido regenerado. Y todo lo que nosotros conocíamos antes de llegar a Cristo como amor era una distorsión de lo que es el amor. Así que con esto en mente, en la mañana de hoy vamos a considerar ese tema de la vida cristiana, estudiando una doctrina muy olvidada en nuestra iglesia, que es el tema de la comunión, la verdadera comunión. Yo quiero que vayan conmigo a ese pasaje que les dije ahora, Hechos capítulo 2, versículo 41. Leo para ustedes. Así que los que recibieron su palabra, y hago una anotación, no todos, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y noten qué tenían en común o qué característica era que señalaba a estos hermanos que recibieron la palabra y fueron bautizados. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a dividir nuestro sermón, cual es titulado La verdadera comunión, en 3 encabezados. El primero es, vamos a definir lo que no es comunión. En segundo lugar, vamos a entrar de fondo a definir qué es la comunión. Y por último, a manera de aplicación, vamos a ver los impedimentos que tiene el cristiano para la comunión. El Señor Jesucristo nos dice en Juan, capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, el mundo no entiende de doctrina. El mundo no entiende de buena predicación. El mundo solo ve algo, solo evidencia algo, si hay amor o no hay amor. Todos conocerán que sois mis discípulos, no si predican las doctrinas de la gracia, no si eres confesional de Londres de 1689, no si conoces las olas de la Reforma. No, conocerán que son mis discípulos si tenéis amor los unos con los otros. Por eso es que el apóstol Juan en su primera carta nos dice en el capítulo 4 que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero Juan es más enfático aún, él dice, pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Así que nosotros debemos mostrar esa filiación porque hemos nacido de nuevo para amar. Para amar. Pero vayan conmigo entonces al pasaje que vamos a desarrollar. Algunas personas dicen, a mí no me gusta congregarme en iglesias pequeñas, porque estas iglesias, me gusta congregarme en iglesias pequeñas, porque es que las iglesias grandes tienden por lo general a no tener comunión, ni se conocen, etc. Pero si ese fuera el pensamiento nuestro y nosotros estuviésemos viviendo en la época de la iglesia primitiva, vemos que en el primer discurso del apóstol Pedro se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas. Y fueron añadidas a la iglesia, donde primeramente habían unas 120 personas en el aposento alto reunidos después de la muerte de Cristo, esperando la venida del Espíritu Santo. A esos 120 fueron añadidos 3,000 en la primera predicación del apóstol Pedro. ¿Y qué tenían en común estos
estos miembros o estos nuevos miembros que se añadieron a la iglesia, versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y me llama poderosamente la atención la palabra perseverar en el griego, porque significa adherirse firmemente o persistir. Y esa es una característica que solo tienen los creyentes. Los creyentes son los únicos que pueden perseverar. Y perseveran porque es que Cristo está perseverando por ellos. Porque el Señor, sí o sí, indudablemente, cumplirá lo que ha prometido. ¿Y cuál es la promesa? Que ninguno se perderá. Ninguno se perderá. Por eso, quien es elegido, quien ha sido llamado, quien ha sido regenerado, va a perseverar. No es opcional. Perseveraba. De manera que lo que Lucas está tratando de describir en Hechos no eran cosas que estos creyentes hacían esporádicamente. No era esporádicamente, o cuando ellos tenían sentían la necesidad de congregarse, sino que en cuanto se convirtieron al Señor, estos nuevos creyentes fueron movidos a congregarse, fueron movidos a perseverar en la doctrina de los apóstoles, los unos teniendo comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y la oración. El nuevo creyente, hermano, siente la necesidad, es una necesidad apremiante de querer compartir con el hermano. No entiendo cómo hay hermanos que pueden sentirse fastidiosos, cansados, irritables, que quieren que se termine el culto para irse. Cuando lo que muestra la iglesia primitiva, el deseo y el anhelo de estos hermanos recién convertidos era tener comunión con los hermanos y perseverar. Porque el propósito de Dios en la redención, además de su gloria, ¿verdad?, no era salvar a un grupo de individuos para que continuaran viviendo cada uno por su lado. No era salvarlos para que cada uno hiciera lo que se les diera la gana. Por eso que el apóstol Pablo dice en Tito, capítulo 2, versículo 14, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y lo que yo le pido al Señor en esta mañana es que nosotros consideremos el tipo de relación que se supone que debemos tener entre sí cada miembro de esta comunidad de pecadores salvados por su gracia. Si somos parte del pueblo de Cristo, ese pueblo que Él compró con su sangre y que debe ser un pueblo celoso de buenas obras, ¿cómo se supone que nosotros debemos relacionarnos los unos con los otros? ¿Cómo se supone que nosotros debemos tratarnos? ¿Qué quiso decir Lucas cuando en la iglesia primitiva los primeros cristianos perseveraban en la comunión los unos con los otros? Entonces, ¿qué es la comunión? Decíamos, vamos a definir primero qué no es la comunión. Y la pregunta es muy importante porque muchos de nosotros, hermanos, lastimosamente, me incluyo, hemos transmitido una idea errónea de lo que es la comunión. Muy errónea. Un grupo de cristianos puede reunirse para compartir muchos intereses en común. Por ejemplo, hay hermanos que nos gusta el mismo deporte, nos reunimos en una cancha de fútbol para compartir un partido de fútbol. Otros, por ejemplo, nos gusta ir juntos a comer. Después del culto vamos, nos reunimos y comemos, ¿verdad? Y seguramente habrán otros planes que querramos siempre hacerlo con nuestros hermanos en la fe. Hermanos, y esto no está mal, eso es lo correcto, eso está muy bien, porque ese tipo de cosas fortalecen la amistad de los creyentes entre sí. Y no hay nada malo en eso. Pero eso no es el tipo de relación que Lucas describe como comunión los unos con los otros en Hechos capítulo 2. De eso no se trata. Aún más, un grupo de creyentes puede asistir incluso a un estudio bíblico o puede pertenecer por años a la misma iglesia, compartir la misma confesión de fe,
compartir las mismas actividades eclesiásticas y aún así no tener verdadera comunión. De hecho, muchas veces hemos ido, como les dije, a almorzar con varios hermanos y nosotros mismos hemos mandado un mensaje erróneo con el tema de la comunión. No, vamos a tener comunión un rato con los hermanos en el restaurante. Es una idea errónea. El hecho de reunirnos o el hecho de comer juntos no quiere decir necesariamente que estemos teniendo comunión. ¿Cuál era el tipo de comunión que la Biblia, o en este caso Lucas, menciona como comunión los unos con los otros? Lucas utiliza una palabra griega que se llama koinonía, que proviene de la raíz koino, que significa tener en común. Tener en común, de manera que la palabra comunión transmite una idea, ¿verdad?, de un grupo de personas que tienen algo en común, algo de lo que participan y todos comparten. Filipenses capítulo 1, versículo 3, dice Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y Pablo añade: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y con este pasaje vemos mucha luz en cuanto a la verdadera comunión cristiana. Pablo da gracias al Señor porque estos hermanos tenían comunión en el Evangelio. Y cuando nosotros estudiamos el capítulo en su contexto de esta carta del apóstol Pablo a los filipenses, nosotros nos damos cuenta que Pablo se está refiriendo aquí al interés que estos hermanos tenían en la divulgación de la predicación del Evangelio en todas las formas posibles. En todas las formas posibles. Y como dice cierto comentarista, esto incluía quizás algunas ofrendas que estos hermanos en Filipo le enviaron a Pablo, porque este se encontraba encarcelado en Roma. Estos hermanos estaban preocupados por la persona de Pablo, pero más allá de sus necesidades físicas, ellos estaban preocupados era por lo que Pablo representaba para el avance del Evangelio. Para el avance del Evangelio. Y esto era precisamente lo que movía a Pablo a la gratitud. La preocupación primaria del apóstol Pablo no era su sustento material tampoco. Él no estaba preocupado porque no tenía para comer y porque los hermanos en Filipo habían enviado una ofrenda, sino que él realmente, su preocupación se manifestaba en la carta, era el hecho de que estos hermanos se estaban involucrando en la expansión del Evangelio y sobre todas las cosas, que ellos mismos vivieran a la altura de ese mensaje, que sus vidas dignas o que sus vidas fueran dignas de ese mensaje que proclamaban. Y nosotros lo vemos en el versículo 27, dice: solamente que os comportéis como es digno del Señor, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por el Evangelio. Así que es importante que la comunión que los hermanos tienen en sí, tienen un fin común. Y Pablo aclara: la predicación del Evangelio, la expansión del reino de Cristo. Pablo va a añadir en el capítulo 2, versículo 14: hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Él les dice: no solamente que ustedes prediquen el Evangelio, sino que también vivan dignos, como personas dignas de ese mensaje que proclaman. Ese mensaje que proclaman. Y a la luz de estos pasajes, mis hermanos, ¿qué debemos entender por verdadera comunión? Voy a citar al doctor J.I. Packer. Él lo define de esta manera y básicamente nos da dos definiciones que se complementan entre sí. Él dice: en primer lugar, la comunión es compartir con nuestros hermanos en la fe aquellas cosas que nos ha dado a conocer acerca de sí mismo, con la esperanza de que podamos ayudarle a conocer mejor y enriquecer así su comunión con Cristo. Es decir, yo fortalezco mi comunión
pero comparto esto con mi hermano para que él también conozca mejor a Dios y que él también pueda fortalecer su comunión con Dios. Y la segunda definición que da Packer es: comunión es procurar compartir con otros lo que Dios ha dado a conocer acerca de sí mismo, como un medio de encontrar fortaleza, aliento e instrucción para nuestras propias almas y también la de nuestros hermanos. La intención y motivación principal de la comunión, hermano, no es egoísta. No es egoísta. Así que no se trata simplemente de estar juntos por estar juntos. No se trata simplemente de ir juntos a un sitio y compartir, sino que además se trata de que el Evangelio de Jesucristo sea el tema central y que la edificación del cuerpo de Cristo sea el propósito principal. Nosotros nos vemos muchas veces envueltos en muchas actividades eclesiásticas y muchas veces, hermanos, no glorificamos a Cristo por no tener claro la motivación con que hacemos las cosas. Comunión es compartir con otros aquello que tenemos en común, el conocimiento de la persona de Cristo y su palabra, con miras a que mi hermano tenga una mejor comunión con nuestro Señor. Si estás pensando en tener comunión con tu hermano, que sea siempre su edificación, que sea siempre su crecimiento espiritual, que sea siempre el que él siga creciendo y alabando al Señor. Eso es tener en común lo que el Señor quiere. Cada vez seamos siendo conformados a la imagen de Cristo, pero también nosotros ayudando al hermano a que pueda tener un mayor entendimiento de lo que es el Señor. Esto es comunión cristiana. Ahora bien, esto también significa que la comunión de la que estamos hablando aquí es exclusivamente cristiana. Exclusivamente cristiana. No podemos hablar de personas inconversas teniendo comunión. Eso es algo incorrecto. Muchas personas se casan, tienen relación con su esposa. Muchas personas pertenecen a clubes sociales, tienen relaciones entre sí, pero ninguno de ellos tiene comunión entre sí, porque eso es algo exclusivamente del cristiano. Solo los cristianos pueden tener comunión, solamente los cristianos pueden tener este tipo de relación que la Biblia describe como koinonía, comunión, sencillamente porque esta relación tiene como base principal la persona de Jesucristo, la expansión de su evangelio, la edificación de su cuerpo. Por eso es que Pablo, el apóstol Juan, dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con Jesucristo su Hijo. Y Juan está trabajando aquí en dos niveles. Noten, la comunión del creyente con Dios y la comunión del creyente con otros creyentes. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Cristo y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Cristo está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan está escribiendo que la vida cristiana, como un andar en luz, es una forma de tener comunión con Dios y es una forma de tener comunión los unos con los otros. Es por eso que jamás, y por eso que el apóstol Pablo dice, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación tiene un creyente con un no creyente? ¿Qué cosas en común tienen? Ningunas. Y es triste escuchar, hermanos, esto es muy respetable, pero yo personalmente creo que no puede un cristiano tener un mejor amigo que no sea un cristiano. Por eso digo, es una posición
personal porque lo veo en la Escritura. Pero es imposible decir que mi mejor amigo no es cristiano. Si tenemos comunión los unos con los otros, estamos glorificando a Cristo. Pero Juan aclara, si andamos en tinieblas, hacemos a Dios mentiroso. Es la misma medida en que nosotros andamos en luz. En esa misma medida nosotros vamos creciendo en comunión con Dios, pero a la vez los unos con los otros. Y el texto nos está diciendo también que en esa misma medida nosotros vamos creciendo en comunión como miembros entrelazados entre sí de un cuerpo que se va fortaleciendo cada día más, que es la iglesia. Ahora es importante aclarar que cuando Juan nos dice que debemos andar en luz, no se está refiriendo a que vamos a tener una vida perfecta, porque recuerden, incluso el apóstol Juan es claro y dice: tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Juan nos está diciendo que vivir una vida en luz es una vida sin pecado, porque incluso él mismo está diciendo más adelante en el versículo 8 que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. De modo que no se trata de una vida sin pecado, pero sí de una vida, ¿verdad?, adecuada según el mensaje del evangelio que proclamamos. Tenemos que ser consistentes y consecuentes a lo que predicamos. Hemos de andar en luz para glorificar a nuestro Señor y tener comunión con Él y con nuestros hermanos. Todos luchan, hermanos, todos nosotros luchamos con algún pecado en particular. Tenemos tendencias, luchas con pecados en nuestros corazones. Pero es allí donde nosotros debemos esforzarnos por mortificar el pecado a través del Espíritu. Y eso es lo que hace un creyente. El creyente peca y no va y se autojustifica por su pecado, sino que va y reconoce su pecado, llega delante del trono de la gracia a clamar por misericordia y pedir perdón por sus pecados. Y eso es andar en luz. Eso es andar en luz. Todos aquellos que viven de ese modo, hermano, tienen comunión entre sí, no criticando a tu hermano y teniéndolo en poco, sino que son dos hermanos que conocen sus necesidades. Y estos hermanos se necesitan mutuamente. Me gusta una ilustración que dio un teólogo. Él dice: aquí tenemos a un hombre que tiene comunión con Dios y que desea hacer su voluntad. Por el otro lado tenemos a otro hombre que tiene comunión con Dios y también quiere hacer su voluntad. Dice: estas dos personas con ese mismo anhelo en común funcionan como dos imanes que se van entrelazando entre sí. ¿Para qué? Para que se necesiten mutuamente, para que sigan haciendo eso que tienen en común. Ambos tienen el mismo anhelo. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. Estos dos anhelos de estos hombres funcionan como un poderoso imán que los atrae el uno hacia el otro para tener una verdadera comunión cristiana. Una verdadera comunión. Lamentablemente, y tenemos que ser muy honestos, en estos días el individualismo que profesamos, porque lastimosamente dentro de las iglesias el individualismo también se ha infiltrado, es una marca que caracteriza a nuestra generación y se ha infiltrado en las filas del cristianismo. Muchos pretenden tener una relación tan privada con Dios, tan personal, que a veces da la impresión de que no necesitan a nadie para vivir sus vidas cristianas. Y así lo vemos a veces. Sí, hermano, yo te quiero, pero yo también tengo mi intimidad y no me interesa lo que te pase. Lo cierto es, mis hermanos, que Dios obra también a través de nuestras vidas. Dios obra a través de dos canales. El Señor, por un lado, a través de su Espíritu Santo, obra directamente en nuestros corazones, pero también el Señor, por el otro lado, también opera a través de su Santo Espíritu, a través de los creyentes. ¿O tú no crees que tú eres edificado a través de la vida de tu hermano? El Señor usa eso también.
El Señor te bendice y el Señor te edifica también a través de la vida de un hermano. Así nosotros podemos crecer en santidad. Si todos sabemos que Dios trata directamente con nosotros en nuestros corazones a través de su palabra, incluso, ¿cuántos de nosotros no hemos sido confrontados cuando leemos un devocional o cuando nos vemos o cuando escuchamos una prédica y vemos que Dios nos habla directamente a través de su palabra? Pero también vemos, hermanos, que Dios de alguna manera trata con nosotros a través de la vida de hermanos, ya sea por situaciones que están pasando o ya sea por consejos que esos hermanos nos dan. Y no tener eso en cuenta es menospreciar la obra de Dios en la vida del creyente. Porque recuerde que somos un cuerpo, un solo cuerpo. Y no podemos jamás dejar de mirarnos como eso, un cuerpo donde los miembros se necesitan. Pero muchas veces Dios decide utilizar a otros hermanos como instrumentos para comunicarnos su verdad, para corregir nuestros errores. Muchas veces. El cristiano solitario no existe. El cristiano solitario es una mentira que Satanás ha tratado de vender al cristianismo de nuestros días. El Señor no nos ha llamado a eso, a ser cristianos solitarios. Nosotros somos personas necesitadas y a Dios le ha placido suplir nuestras necesidades a través de otros, y también lo hace, hermanos, también para tratar con nuestro orgullo y nuestra arrogancia. Y esta era la visión del apóstol Pablo y la visión que él tenía de la iglesia de Cristo. Noten en Efesios capítulo 4 versículo 11. Vayan conmigo un momento, por favor. Efesios capítulo 4 versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? ¿De vivir solo? ¿De hacer una vida cristiana independiente? No, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La visión de Pablo tenía la iglesia de Cristo no era la de un grupito de pastores haciendo todo. No, la visión de Pablo, o la visión que Pablo tiene de la iglesia, y la vemos en el versículo 16, es la de un cuerpo compuesto de muchos miembros bien concertados y unidos entre sí, por unas coyunturas que se añaden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, y que cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y todos, absolutamente todos los que estamos aquí lo debemos hacer. Todos. Eso no es solo de los pastores, o solo de los líderes, o solo de los diáconos. Es de todos. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 14: también os rogamos, hermanos, noten que nos dice, os rogamos, pastores, os les ruego, diáconos, os les ruego, líderes, os les ruego, maestros de escuela dominical. No, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Si se dan cuenta, el cristianismo no se hizo para los llaneros solitarios. Por eso es que es tan importante la iglesia en la vida del creyente, el tener comunión en la vida del creyente. Y déjeme hacerle una aclaración también. Muchos piensan que la iglesia es el lugar donde estamos reunidos. Son estas 4 paredes donde venimos todos los domingos a adorar, a cantar himnos y a escuchar sermones. Esa es la idea que muchos tienen de iglesia, ¿no, mis hermanos? Cuando yo hablo de iglesia me estoy refiriendo a la comunidad
que funciona como iglesia los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. Nosotros somos iglesia todo el tiempo. Todo el tiempo. Los que piensan que no necesitan esa iglesia, hermanos, lastimosamente, es porque se sienten omega santos o no han comprendido realmente lo que la Escritura habla acerca de la verdadera comunión. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su cabeza. Su cabeza. Quien dice tener relación con la cabeza, como muchos, cualquiera le pregunta, ¿usted tiene relación con Jesucristo? Por supuesto. Todos dicen tener relación con la cabeza, pero no tienen relación con el cuerpo, hermano, se está mintiendo. Se está engañando a sí mismo. Tener relación con Cristo en el Nuevo Testamento es sinónimo de tener relación con su iglesia, porque su iglesia es su cuerpo. No puedo tener relación con la cabeza sin tener relación con su cuerpo. Y Dios lo hizo todo de tal manera para que nosotros nos encarguemos, nos preocupemos, nos ocupemos los unos de los otros. Los unos de los otros. De manera que esto es lo que significa la verdadera práctica de la comunión cristiana. Pablo lo describe como la interacción de los miembros que componen el cuerpo de Cristo, y cada uno está poniendo en funcionamiento todos esos dones que el Señor le ha dado a cada uno de ustedes. Porque cada don, hermanos, es único. Cada don que Dios les ha dado es único. Algunos miran los dones del Señor solo como la enseñanza. No, yo no tengo dones porque no puedo enseñar. No, mi hermano, tú tienes un montón de dones que el Señor te ha dado. Un montón. Y bueno, todos esos dones tú debes de ponerlos al servicio de tu iglesia. Porque de esa manera tienes comunión con tus hermanos y estás glorificando a Cristo. Glorificando al Señor. Y nosotros vemos esas exhortaciones todo el tiempo de que nosotros debemos los unos a los otros exhortarnos, animarnos, alentarnos, amarnos, ayudarnos. Dice Juan 13:34, ámense unos a otros. Marcos 9:50, vivan en paz unos con otros. Romanos 12:10, prefiéranse unos a otros. Romanos 14:19, edifíquense los unos con los otros. Romanos 15:7, acéptense unos a otros como Cristo nos recibió para su gloria. No todos en la iglesia, hermanos, tienen el mismo tipo de personalidad que tienes tú. Todos tenemos personalidades distintas. Pero mi hermano, esa persona diferente, que a veces te saca de quicios, el Señor también murió por sus pecados. Y así como el Señor te aceptó a ti y a mí con todos nuestros pecados y defectos, de esa misma manera nosotros debemos aceptar a ese hermano que no es fácil, o no tiene la misma personalidad o la personalidad agradable que nosotros quisiéramos que tuviese. Pero debemos aceptarlo así, porque Cristo lo aceptó así. Romanos 15:14, amonéstense, y escuchen, amonéstense los unos con los otros. Y esta palabra amonestar, por supuesto, no es sinónimo de un reproche que le vas a hacer a tu hermano. A mí la Escritura me manda que te tengo que amonestar, así que ven que te voy a decir tus cuantas verdades acá. No, hermanos, no es así. La idea de esa palabra, o lo que tienen en mente, es alguien que quiere que su hermano no sea engañado o caiga en el error, y lo trata de sacar del error en el que está. Esa es la palabra honestidad que aparece ahí. 1 Corintios 12, preocúpense unos por otros. Hermano, ¿cuántas veces te has preocupado tú por el hermano? ¿Cuántas veces te has puesto a pensar si tiene comida o no tiene comida?
El hermano está desempleado, ¿será que el hermano tiene comida? Gálatas 5:13, sírvanse unos a otros. ¿Cuántas veces te has puesto al servicio y a disposición de tu hermano? Hermano, yo tampoco tengo, pero mi hermano, el día que usted necesite, no dude en llamarme. No lo dude. Porque recuerden lo que dice la Escritura: el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Primero Tesalonicenses capítulo 14, versículo 18, anímense unos a otros. El hermano no fue más a la iglesia, ya no lo llamamos, ya no le preguntamos: mi hermano, ¿cómo estás? Te extrañamos, te echamos de menos por la iglesia. Santiago 5:16, confiesen sus pecados unos a otros. No, yo le voy a contar esto a mi hermano porque mi hermano, ¿qué va a pensar de mí? Imagínate, qué vergüenza. No, mi hermano, confiesa tu pecado. Tu hermano obviamente no te perdonará el pecado, pero sí orará por ti. Orará por ti para que el Señor te fortalezca en tus tentaciones. Para que el Señor te fortalezca cada vez que estés expuesto a tentaciones. Así que, ¿qué hacemos con todos estos textos que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento? Es imposible leer el Nuevo Testamento y perder de vista esta dimensión corporativa de la vida cristiana. Es imposible un cristianismo en soledad. Es imposible. Por esto es que el aislamiento no es una opción. No es una opción. ¿Y saben por qué? Porque Dios va a utilizar todos esos problemas que tú tienes, mi hermano. Todos esos problemas Dios los va a utilizar, todas esas dificultades que irán surgiendo a medida que nosotros nos vayamos a acercar a tener comunión con nuestros hermanos, y a medida que vamos siendo conformados como Cristo, va a utilizar más y más para ir perfeccionándote. Por supuesto, no vas a ser perfecto en esta tierra, claro, pero te va haciendo más como Cristo. Así que ya para terminar y la manera de aplicación, ¿cuáles son los impedimentos, hermanos, que nosotros tenemos para tener una verdadera comunión cristiana? Podemos mencionar 5 impedimentos. La autosuficiencia, por ejemplo. A veces nosotros damos la impresión de que somos demasiado adecuados en nosotros mismos, que no necesitamos a nadie, que somos autosuficientes. Y la falta de comunión, hermanos, demuestra eso. Demuestra autosuficiencia. Yo no necesito del hermano. Por supuesto que necesito del hermano. Por supuesto que necesito de él. El elitismo. Y esta es la actitud de hacer menos o de menospreciar a aquellos hermanos que consideramos menos maduros en la fe. El hermanito es nuevo, no hablo mucho con él porque él no sabe mucha teología. ¿De qué me va a edificar? No, yo mejor hablo con Libaski, con Neisser, que saben más de teología, ellos me pueden edificar más. Somos elitistas. Incluso en eso somos egoístas. En vez de decir, yo tengo que ayudar a ese hermano nuevo, arropémoslo, preguntémosle cuáles son sus dudas, cuáles son sus necesidades, qué es lo que le está mortificando. Pero también otro impedimento de tener comunión son las expectativas incumplidas. Yo invité al hermano a la casa y el hermano no fue, no lo invito más. No, mi hermano, tú no sabes qué le sucedió al hermano. Pero como hermano en Cristo y buen amigo, invítalo nuevamente. Pasa tiempo con ellos. Muchos de nosotros tenemos ocupaciones
Y esas ocupaciones y nuestras familias limitan el que compartamos. Pero hermano, no se desanime, porque Dios va a proveer momentos donde podamos tener esparcimiento y compartir con los hermanos. Pero eso es algo que todos debemos construir. Debemos construir un espacio donde todos podamos compartir. Un espacio. Otro impedimento son los celos. Los celos. ¿Por qué lo escogieron a él para director de culto si yo lo puedo hacer mejor? ¿Por qué lo pusieron a dar la escuela dominical si yo enseño mejor? Los celos, hermanos. Si nosotros perdemos de vista el norte, y es entender que esta causa tiene un solo protagonista y se llama Jesucristo, estamos en el lugar equivocado, hermanos. La iglesia no es para protagonismos, porque ya tiene un protagonista, uno único, y es Jesucristo. Cualquiera que venga aquí en este púlpito y se pare con un anhelo, con una motivación distinta, que es la de glorificar a Jesucristo, hermanos, está en el lugar equivocado. Y la última dificultad para nuestra comunión cristiana es el chisme y la difamación. Hermanos, el chisme es algo diabólico, tan diabólico que la palabra griega para chisme es diabolo. ¿Sabían eso? Esa es la palabra griega para chisme. Búsquenla. Diabolo. Cuando yo busco a alguien distinto a la persona involucrada para decirle algo de esa persona, eso es chisme. Cuando yo dejo de decirle a la persona lo que le tengo que decir y se la digo a otra persona, eso es chisme. Acérquese donde su hermano y hable con su hermano antes de hablar con cualquier persona. Hermano, cuidemos nuestros corazones de eso. Cuidemos nuestros corazones de caer en chismes, en comentarios, en rumores, que lo que hacen es destruir. El chisme destruye, hermanos. Destruye la comunión. Destruye la comunión. Así que la comunión cristiana no se logra estando solos o aislados. La comunión cristiana no se logra, hermanos, viviendo en el individualismo que caracteriza a nuestra generación. La verdadera comunión cristiana nosotros la vivimos en Cristo, con los otros miembros del cuerpo de Cristo, compartiendo lo que tenemos en común en Cristo, que es la predicación del Evangelio y la mutua edificación del cuerpo de Cristo para su gloria, hasta que Él regrese. No olvidemos eso. Algún día el Señor vendrá y nos pedirá cuenta a todos. A todos. Y ojalá, hermanos, que nos esforcemos cada día por tratar de tener una comunión más cercana. Más cercana. Porque el Señor desea que tengamos comunión. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Perdona, Padre, mis limitaciones. Oh, Señor, pero el anhelo de mi corazón tú lo conoces, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo. Oh, Dios, que tu palabra haga eco en el corazón de mis hermanos, así como en el mío. Y ayúdanos, Señor, a tener una comunión sincera, una verdadera comunión en Cristo, donde el único fin siempre sea el de glorificarte, Señor, y de comunicarle a todos que tú eres Dios. Padre, ayúdanos, te lo rogamos, te lo suplicamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén.